Digo, queremos que te presentes. Ya lo sé. Aparte que es mucho sacrificio, Pues yo lo he hecho así un poco de improvisado, pero creo que va a quedar bonito con la... Saca la lengua en una, no la coges. ¿Eh? No saca la lengua en una, porque no... Son fotos, ¿no me has dicho? Pero está grabando ahí. Sí, ahora mismo está en directo. ¿Quieres hablar en directo? ¿Es directo? ¿Qué es directo? ¿Billetes? 566 son 566. pues así, mira, Sé que había una forma de ponerlo en pausa, pero no sé. ¿Eh? Hay gente que lo para y luego pues, lo vuelve a poner. Ya. Pararlo no lo sé. la calidad del aire. Vamos a llamar por aquí. Vamos a empezar. Para acá. Yo tengo un megáfono incorporado. Vale. Sí, es mía. Es mía. Sí. No. Como una guía turística. Si lo rodeamos, Falta el chiringuito así, acá, ¿no? porque habla suave. Vale. Quiero presentarte. Bueno, Fátima. Bueno, buenas noches a todos. Estamos en uno de los marcos casi fantásticos para mi gusto, el mejor de la Universidad de Murcia. Este claustro de Derecho ya hace tiempo, y no en el rector anterior, sino en el Concobacho,
empezamos con la iniciativa de que todos estos espacios de tránsito y todos estos espacios que no están dedicados al arte, recuperarlos y acercarlos al público, porque normalmente para ir a una sala de exposición tenemos que hacer el esfuerzo de ir a la sala de exposiciones, que a veces es lo que nos cuesta. De esta forma, acercándolos al público y poniéndolos en espacios de tránsito, este será de los espacios más transitados de todo este campus de la Merced a lo largo del día. O sea que esta exposición de Herederas de la Ruina de Pablo Tosca va a ser súper visitada, mucho más que en nuestra sala ESUN que tenemos ahí más adelante, o cualquiera de nuestras salas, que tenemos 4 en la Universidad de Murcia. Seguro que este espacio y estas fotografías van a llegar mucho más al público. Esa es la función del arte, la comunicación y que llegue al público. Sobre todo, seguro que con su fotografía él lo que ha querido es reivindicar y que llegue al espectador muchas de las cosas que se ven en ella. Yo creo que además la exposición fotográfica es magnífica, pero no solamente por la técnica fotográfica, sino porque tiene un mensaje que llega, y yo creo que lo que él intenta decirlo y contarnos, y de esos espacios y lugares olvidados un poco por los demás, la mejor forma de reivindicarlo a veces es mediante el arte, que es un mensaje bastante creativo y bueno para hacer este tipo de cosas. Fátima es la coordinadora de esta exposición, la comisaria, y la que nos ha acercado a Pablo Tosca, y es la que yo creo que debe de presentarlo a él y presentar esta exposición. Bueno, Fátima, tienes la palabra. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ha dicho que soy yo, pero en realidad es el equipo de OFAN de Acción Ciudadana, no solamente yo. Lo que pasa que para mí es todo un honor poder presentar a Pablo. Entonces, por eso he querido hacerlo yo, realmente. Bueno, muchas gracias por venir aquí y sobre todo por estar aquí, que hay muchísimas cosas para hacer en Murcia, pero hoy lo mejor es estar aquí. Así que quiero que os sintáis también un poco como me siento yo ahora mismo, de privilegiada. O sea, que quiero que os sintáis privilegiadas y privilegiados de estar aquí y de poder compartir este momento con Pablo Tosca. Pablo, él es de Córdoba, de Argentina, y bueno, ahí estudió comunicación social. No sé si hay algún estudiante de comunicación acá. ¿No? Bueno, pues se lo ha perdido. Sí, es que los estudiantes es muy difícil moverlo. Y también se formó en la Escuela de Cine y de Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba. Y luego se vino a España, a Barcelona, en la Universidad Autónoma de Barcelona, estudió un máster de documentación creativa, me lo estudié. Y también un posgrado de antropología visual. Y bueno, desde 2004 tenemos el placer de poder contar con él en OSFAN. Y digo tenemos porque yo creo que no me siento solamente así, agradecida. Es una cosa de OSFAN en general, de tenerlo con nosotros y de que nos pueda documentar todos los proyectos de cooperación, de desarrollo y de acción humanitaria en América Latina, en Asia y en África. Acaba de llegar de Chad hace menos de una semana, además ha venido un poquito lesionado, pero lo tenemos aquí en Murcia. Que además teníamos ya ganas de traerlo a Murcia, pero no había forma, así que hoy ha sido el día. Y bueno, a mí lo que más quería comentar de Pablo es cómo él es capaz de documentar por su sensibilidad, la sensibilidad que tiene, y por eso se ha especializado sobre todo en crisis olvidadas. Una de ellas es la de República Centroafricana, y sobre todo en darle voz a las personas más vulnerables, ¿sí? Como son las mujeres, cosa que también me toca. Y también otra de sus especializaciones es en mostrar las desigualdades de las tragedias de migraciones y de desplazamientos forzosos, como son las crisis de refugiados con Siria, como sabemos, y con Boko Haram. Y por eso recomiendo que veáis un documental que ha codirigido, que se llama District Zero, que lo pusimos el año pasado aquí en Murcia, pero si no lo habéis visto, os lo recomiendo. ¿Y qué más deciros? Bueno, que a mí lo que más, y creo que es una cosa compartida, lo que más nos gusta de Pablo es sobre todo su humildad. Y esto se ve, yo tengo el privilegio de tenerlo en redes sociales, y entonces su foto de perfil es así, porque tú tienes una persiana
Y entonces, detrás de la persiana se ve solamente a Pablo con un ojito como mirando. Entonces, en realidad, ahí se ve que él, desde su segundo plano, es capaz de visualizar todo esto que él nos va a explicar ahora. Y ya está, me callo. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y todos. La verdad que para mí es un privilegio estar aquí. Es una oportunidad muy bonita poder compartir este recorrido con todas y todos ustedes. Yo me siento muy privilegiado por el regalo que me hicieron Sadia, Olga, Josefín, Clarice, un poco las personas que van a ver en las fotografías que compartiremos a continuación. Ha sido un ejercicio también de mucho aprendizaje. Soy un hombre de nacimiento y esa condición también a la hora de hacer el trabajo que decidimos hacer en esta exposición, porque en realidad no es una exposición, sino un trabajo de documentar, reportear y acompañar a estas mujeres, uno se da cuenta de que es el sujeto de la violencia. Muchas de las personas que vamos a conocer hoy han sido víctimas de violación, de abuso, y el sujeto ha sido un hombre que yo entiendo. Y a la hora de sentarse, entrevistarlas, preguntar, escuchar, compartir, estar tiempo, eso es una cuestión que va calando minuto a minuto y de la que uno es consciente cuando terminó ese día y se fue a dormir y apoyó la cabeza en la almohada y se dio cuenta que estuvo al frente de alguien que había sufrido mucho, que atravesó una tragedia tremenda y que de una forma u otra uno ha querido romper ese imaginario de ser por un ratito un hombre y ser una persona que acompaña, escucha y comparte, simplemente sin juzgar, sin argumentar, simplemente estar. A mí me gustaba mucho una frase de un periodista polaco que se llama Ryszard Kapuściński, no sé si lo conocerá, que ya han tenido la fortuna de leer algo de él. En estos momentos hay una película que se llama Un día más con vida, de animación, que está en los cines, si la pueden ir a ver, que da muchas pistas del trabajo del reportero. Y él hablaba como de 5 funciones del buen periodista, de la buena periodista, del buen reportero, del buen contador de historias. Primero, que no puede ser cínico, pero segundo, estar, mirar, escuchar, preguntar y compartir. Yo de esas 5 me quedo con el compartir, ese momento en el que uno puede estar presente, poner el cuerpo, de alguna forma apartar todos los prejuicios, toda la certeza y todo lo que uno va acumulando durante el tiempo para juzgar al otro y simplemente compartir, estar ahí poniendo el cuerpo y un poco el alma. Antes que nada, pedirles disculpas. Ya ha habido, el equipo de Murcia ha hecho un trabajo enorme para que estas fotografías, estas historias estén acá, y hemos tenido la mala fortuna de que en el transporte hay algunas fotos que se han dañado y les pido muchas disculpas, les pedimos muchas disculpas por eso. Sabemos que no está bien, pero o las quitábamos o las compartíamos, y bueno, es mejor compartirlas. Después pedimos disculpas y ya verán que hay algunos problemitas en el transporte, pero intentaremos de alguna forma compensarlo con las historias que contemos. Para entender un poco qué es lo que sucede en algunos países de África y que han sido víctimas de procesos de descolonización escarniceros, más o menos en la década del 50 y el 60 del siglo pasado, del 1900, que suena bueno, Francia tenía gran parte de los países de África subsahariana pertenecían a la colonia francesa. A diferencia de los británicos, hicieron algo interesante, que era coger a un representante de cada uno de estos países que habían colonizado y que formaran parte del Parlamento francés de una manera muy tibia, muy discreta y una forma de lavado de cara, ¿sí? Lo que yo les voy a compartir para que lo vayamos pasando son los billetes, y ahora son nuevitos estos billetes, son de estos últimos años, pero para que tengan una idea, estos son los billetes que se crearon unas décadas antes de que empezara el euro, y el equivalente al franco francés en su momento es este billete que se llama CFA, ¿sí? Ahora ya ha cambiado un poquito, pero se le sigue llamando CFA tradicionalmente, y cuando uno va a países como Chad, como República Centroafricana, Burkina Faso, Senegal, el CFA sigue existiendo, ¿sí?
Y CEFA significa, tristemente, colonias francesas africanas. Eso estaba en el billete, y está en el billete hasta ahora, ¿sí? Lo comparto para que vean con qué billete se despierta un africano y una africana todas las mañanas de África subsahariana y todavía tiene el yugo de la colonia metido en su... Lo comparto, tiene el yugo de la colonia metido todavía sobre sus hombros. La República Centroafricana, un pequeño país, y los compañeros y la compañera hablaron de crisis olvidadas, y me gustaría invitarlos a que pensemos, claro que son crisis olvidadas, pero no ha sido una inconsciencia olvidarse. Uno cuando olvida algo no lo hace queriendo, es imposible que racionalmente uno diga me voy a olvidar de esto. Lo que hay es un silenciamiento estructural de los medios de comunicación, de los gobiernos que intervienen en estos países, en este caso en la República Centroafricana, como podemos decir la potestad y la tutoría de este país la tiene Francia. Y lo que sucedió después de un proceso de descolonización como bastante conflictivo, donde a diferencia quizás de otros países de la región, que los procesos de colonización terminaron con presidentes títeres extraídos de la Sorbona, de Oxford, de estas universidades, a diferencia de la República Centroafricana, el poder lo tomó un militar que había hecho la revuelta, que había montado de alguna forma la revolución contra Francia. Es un país que históricamente fue habitado por cristianos y musulmanes, pero fundamentalmente, para explicarlo, si quieren venir un segundito para acá, les voy a mostrar el mapa, que es interesante. Donde vemos que esta República Centroafricana está justamente en el centro de una zona que es muy importante para la transhumancia de ganado, y es la franja saheliana que atraviesa todo esto. En la época de lluvia, y muy en sintonía con el calendario de lluvia, los pastores atraviesan esta zona desde Senegal, Mauritania, Mali, y recorren buscando los pastos, ¿sí? Los pastos producidos por la lluvia, hasta aquí. Y cuando para la lluvia, a modo de compensación y casi como podríamos decir como de cadena alimenticia, una vez que se ha levantado la cosecha, estos pastores vuelven a su región original y van comiendo todas las sobras de lo que ha quedado después de la cosecha. Se pueden imaginar que estas fronteras para ellos no existen. Estas fronteras que son tan cuadraditas y tan bonitas y que nos dan pistas para entender cómo está organizado geopolíticamente el continente, no tiene nada que ver con la cultura, con la identidad, con la tradición de gran parte de África. A modo de anécdota, hace un tiempo estuve en Bañolas, que es un pueblito muy cerca de Gerona. Ahí trabaja una organización que se llama Leki Yakaru, liderada por una mujer de Mali, que se llama Diala. Y en una reunión que tuvimos con ellas, yo les preguntaba, bueno, son mujeres que están luchando y de alguna forma sensibilizan por el tema de la mutilación femenina. ¿Sí? Saben que es un estigma muy, muy extendido en esta zona de África, y fundamentalmente animista y musulmán. Les preguntaba, ¿y tú de dónde eres? Un poco para hacer un mapa de dónde venía y provenía cada una. Y una me decía Bantúa, otra Pel, otra Barkhane, y no tiene ninguna referencia ni con Mali, ni con Níger, ni con Nigeria, ni con Chad. O sea, estaban haciendo referencia a su identidad auténtica, a su pueblo, ¿sí? Que no está reconocido geográficamente ni con ninguna frontera. Eso me hizo pensar que una vez que han atravesado estas fronteras que están aquí en Europa, dejan de llamarse nigerianas, dejan de llamarse marfileños, dejan de llamarse burkinabeses y pasan a llamarse auténticamente como son, su identidad, su cultura, su tradición, que no tiene nada que ver con estos nombres puestos después de la caída del Imperio francés, del Imperio belga, de los británicos y de alemanes e italianos, ¿sí? Lo que vamos a ver ahora, y ya pasamos a las fotografías, son 3 viajes. Es el trabajo de casi 3 años, documentando proyectos de Oxfam Intermón, que en la región, en este país, entró a trabajar en el 2013. En el 2013, podemos decir una amplia parte de los musulmanes en República Centroafricana, cansados de las promesas de redistribución del poder y de la riqueza y de lo poco que hay para distribuir en República Centroafricana, cansados de una pseudo dictadura, deciden montar una revuelta, y en el 2013, diciembre del 2013,
yendo por aquí, entran a Bangui. Y es donde se producen, bueno, las imágenes tremendas que vimos a finales del 2013, de gente con machetes, con armas rudimentarias, entrando a las casas, quemándolo todo, violando mujeres, reclutando niños como soldados. Una tragedia humanitaria de unas dimensiones tremendas. Ahí la comunidad internacional callada y totalmente oculta tras las decisiones y la política de Francia, que envió unos 6.000, o no sé si son 3.000 o 6.000 sangaris, que es como la legión de aquí, la legión francesa, envió para de alguna forma parar la revuelta. Esas primeras noches de los primeros 10 días de diciembre, vamos a ver una fotografía ahí al fondo luego, pero para que la tengan en mente, esa noche gran parte de las personas de los diferentes barrios de Bangui, la capital, buscó refugio en el aeropuerto. Esas imágenes se hicieron muy famosas de gente durmiendo debajo de las alas de los aviones, y lo que vamos a ver es tremendo. Van a dormir debajo de las alas de los avionetas que utilizaban los colonos franceses para ir de cacería de elefantes, jirafas y rinocerontes en República Centroafricana por los 60 y los 70. ¿Sí? Cualquier duda, cualquier consulta, dejo dar la chapa y contesto. Perdón. Seguimos acá todos juntos. Esta es la primera fotografía que tomé. Normalmente cuando intentamos contar una historia, y lo que van a ver ahora, lo hacemos a través de las personas, las cifras, los números, pueden describir una situación, pero en realidad lo que nos explica lo que ha sucedido son las historias de las personas, escuchándolas y entendiendo y comprendiendo qué es lo que han atravesado. Esta fotografía es de la entrada de la casa de Olga, que la están viendo ahí. Como les comentaba, Olga es una de las mujeres que el 13 de diciembre huyó al aeropuerto de Bangui, de Pumpocoro, que ahí es donde se instalaron unas 20.000 personas en unas condiciones tremendas, y que hasta hace pocos meses todavía seguían resistiendo y viviendo al lado de la pista de aterrizaje del aeropuerto principal de Bangui. Al lado de la casa de Olga, una escuela, y esto es lo que encontré, todo en ruinas. Lo que encontré son poquitos cuadernos de la escuela. Era una escuela musulmana, no era una madrasa, una escuela coránica, pero sí era una escuela donde los niños que iban eran del colectivo musulmán, y aparte tenían árabe clásico, pero no era una madrasa de régimen religioso, ¿sí? Lo que van a ver, esta fotografía de Olga, es un ejercicio que a mí me parece interesante para conocer las personas y para poder acercarnos a ese momento en el que la tragedia devino, ¿sí? Hay una palabra en griego que se llama nostos, y a mí me gustó, una vez encontré un libro y curioseando, nostos viene de la palabra nostalgia, y es el ejercicio que hacían muchos griegos que salían a buscar nuevos mundos al mar, y luego empezaban a relatar, desde esa lejanía, a relatar qué es lo que sentían, qué es lo que extrañaban en sus tierras. Y era el regreso a esas tierras y la comparación de esa ilusión que habían tenido en la lejanía. Y el ejercicio que yo les propuse a Olga, a Sadia, a Patrice, a Clarice, que son las personas que vamos a ver, es de volver a ese lugar donde sucedieron las cosas, al nostos, volver al origen, volver a las ruinas. Siempre consensuado, no es una cosa impuesta, sino que fruto de un trabajo, de una charla, de un encuentro con ella, contándome que era una casa que estaban construyendo, que tenían el techo, pero no tenían las aberturas todavía, que le habían metido todo el dinero que habían conseguido vendiendo el cultivo que habían producido, inclusive los animales que habían criado, y de su casa, de su tienda hecha con lonas y chapas en Poco, en el aeropuerto, fuimos a PK5, que es el barrio donde ella vivía, a buscar los restos de su casa. Ella hacía 2 años y medio que no volvía. Si quieren pasamos esta. ¿Alguna pregunta? ¿Cuánto te costó esto? ¿Cuánto tiempo te costó esto? Bueno, con ella estuvimos media mañana aquí, ¿sí? O sea, pero yo había estado con ella más o menos 2 o 3 días. Llevamos documentando su vida en el campo de desplazados, y
Y luego de charla le pregunté si podía ir a conocer lo que era su casa y decidimos que al día siguiente a la mañana lo haríamos, ¿sí? Claro, esto es un instante, es un momentito nada más de ella y el encuentro con lo que era de su casa. Sí. Las dos fotografías que ven acá, ella es Sadia y él es Mahamat. Les cuento un poquito así la historia de Sadia. Sadia vive en Bría, o vivía en Bría. Bría es una zona de tránsito, no solamente de transhumantes que llevan ganado de un lado para otro, sino de tránsito de carretera, de camiones que llevan armas de un lado para otro, diamantes de un lado para otro, uralita de un lado para otro. Claro, una zona de tránsito de todos aquellos minerales y recursos naturales que están en esa región, que son muchos, que no pertenecen a ninguna de estas personas, que pertenecen a empresas como Total, Gulf, la Lori de Diamantes, la Kimberly. A ellos son trabajadores y trabajadoras casi en régimen de esclavitud. El marido de Sadia trabajaba en una minera. Yo la conocí porque ella es beneficiaria de un proyecto de seguridad alimentaria de Oxfam. Suena medio raro seguridad alimentaria, pero consiste básicamente en que personas que han estado trabajando toda su vida en un hueco excavando minerales y que desconocen cómo se trabaja la tierra, que desconocen cómo se cuidan los animales, encontrar una alternativa en ese contexto que les pueda generar ingresos, que les pueda generar un medio de vida para sobrevivir ellos y sus familias, ¿sí? Cuando llega una empresa y abre una mina, empieza a reclutar a niños que quizás generación tras generación pasan trabajando en ese hueco, pero no saben hacer otra cosa, ni van a la escuela, ni tienen posibilidades de tener una tierra para cultivar simplemente alimentos que puedan comer, no comercializados, ¿no? Sadia en ese caso, su marido murió en un ataque a Bría. Ella fue víctima de abuso de 3 de los guerrilleros. Y Mahamat, que es su hijo mayor, fue testigo de todo eso, fue testigo de cómo decapitaron a su padre, fue testigo de cómo abusaron de su madre, y decidieron irse de Bría y buscar un lugar seguro en Bangui, que es la capital, ¿sí? Les vuelvo para que un poco el mapa, este es el mapa de la República Centroafricana. Bangui está aquí y aquí está Bría, ¿sí? Ellos cruzaron todo el país buscando un lugar seguro en la capital. A los poquitos meses la capital es atacada por los Seleka y tienen que volver a Bría, es el único lugar seguro, y se encuentra en la casa en estas condiciones. Él está viviendo en una tienda de campaña, yo la conocí, le pregunté si era posible que conociéramos su casa y ella me dijo que sí, que la única persona que vivía en su casa era Mahamat, que no había querido vivir en el campo de refugiados, había decidido volver a la casa donde habían casado. Y esta es la casa, como ven, puso una chapa para cubrir una ventana. Esta es la única habitación que tiene techo, el resto de la casa, como están viendo, está toda tiroteada, bombardeada, bueno, sacaron los cristales, robaron todo, ¿sí? Mahamat llevaba meses ahí, su madre lo único que hacía era ir a llevarle comida, a veces ella o a veces familiares, pero Mahamat llevaba meses sin moverse de la cama. 5 veces al día rezaba, pero no es que fuera un musulmán extremista, sino que simplemente había encontrado en ese ritual de rezo una sanación a todo lo que había sufrido y vivido. Una consulta, ¿sí? Roger también es de Bría, y Roger vive al lado de Wapi, que les cuento un poco la historia de esta fotografía, que cuenta bastante de qué es lo que sucede en este país. Luego si quieren las pueden ver con más detalle. Los militares de turno. A Wapi, que... Ay, mira. Vale. A Wapi la conocí de camino de la casa de Sadia al campamento de refugiados. Y Wapi estaba ahí sentadita con sus perros, ¿sí? Acá esta foto está sacada, no fue lo primero que hice. A Wapi esta foto la saqué al día siguiente, pero ella la conocí cruzando de un campo a la casa de Sadia. El caso de Wapi no es diferente al resto de la gente. Lo que sí a mí como que me chocó, que no tenía ni idea. Después lo supe y se hizo muy extensivo una película que se llama
Un día perfecto de Fernando León de Aranoa, no sé si la han visto, ¿sí? Que bueno, hay una cuestión ahí que narra la película que tiene que ver con el agua como arma de guerra, ¿sí? Claro, yo la primera vez que me enteré de esto fue con Guapi. Guapi le pregunto, bueno, ¿y qué haces aquí? No, bueno, vengo a ver que mi casa esté bien, a limpiar los yuyitos para que los cimientos no se caigan. Yo pensaba, digo, pero si ustedes están viendo la casa, ¿en qué condiciones está, no? Y yo digo, pero ¿por qué? ¿Qué sucedió ese día? No, lo que sucedió fue que aparte de entrar y quemar mi casa y todo, mataron a mi hijo y lo tiraron en el pozo de agua, ¿sí? Y yo digo, y con este hecho que es tremendo, has decidido que no vuelves a esta casa y has salido porque no es seguro. No, porque claro, es que al no tener agua yo no puedo quedarme aquí. Y ahí entendimos, y bueno, se entiende, como la contaminación sistemática de los pozos de agua, pero no echando ningún producto químico ni nada, simplemente echando los cuerpos para que el agua se pudriera, y eso que es un líquido vital para que estas personas se queden o no se queden ahí, las expulsa, ¿no? La fuerza que abandonen ese sitio. Para que vean un poco las condiciones de vida de la gente cuando ha huido de su casa. Sus casas, como están viendo, bueno, son rústicas, pero bueno, se han trabajado los bloques de arcilla, tenían su techito de paja o de zinc, y estas son las condiciones que están viviendo ahora. Esto no es una tienda de campaña para Muriel y sus dos hijas, ¿sí? En esta tienda de campaña que están viendo, que es de techos altos, habrá unas 220 personas, ¿sí? Esta camita es donde duermen ellas tres, y acá abajo ya se ve otra cama, acá otro, ¿sí? Ven en las condiciones, no es que la gente pase a vivir en una tienda de campaña con unos lujos o con una intimidad o con una posibilidad y recursos óptimos, sino que siguen viviendo en estas condiciones. Les voy a mostrar algo que pasó ayer para que entiendan la volatilidad del contexto y también lo difícil que es trabajar. Esta fotografía la tomé en el campo de Batangafo. Es un pueblo que, como había dicho, Bangui aquí, Bria aquí, Batangafo cerca de la frontera con Chad. Ahí acogió a unas 30.000 personas del pueblo de Batangafo, que con la llegada de los Seleka, esta milicia musulmana, Perdón, que voy a buscar las fotografías que les quería mostrar. El 6 de noviembre, en este campamento donde hay 30.000 personas viviendo en estas condiciones, como ven, las casas hechas de paja, cocina afuera, una letrina para 300 o 350 personas. Ahí lo que hace el trabajo que está haciendo Oxfam es la construcción de letrinas, y todos los días, 2 veces por día, llenar como unas bolsas de plástico gigantes con agua potable, porque se pueden imaginar que esta gente ya no puede ni construir un pozo ni ir al río con seguridad a buscar agua. Entonces lo que se les garantiza es un suministro de agua diario, que son unos 5 litros por persona, ¿sí? Y unas duchas seguras, en el caso de las mujeres, puestas estratégicamente donde más luz hay, donde menos expuestas están a los animales o a los abusos de las personas que pueden estar por fuera del campamento. Así está esto desde ayer. ¿Sí? No sé si quieren pasar el teléfono, y la pantalla está media tiroteada. Sí, lo quemaron. Estamos hablando de que 30.000 personas se vieron forzadas, empezaron a atacar los Seleka y entraron al campamento. Unas 10.000 están en el patio del hospital de MSF, de Médicos Sin Fronteras. Unas 1.500 en el patio de una casita pequeñita que tiene Oxfam Intermón. Y el resto huyendo por la selva, por donde puedan. ¿Y esto pasó ayer? Esto pasó el 6 de noviembre. Bueno, va a ser antes de ayer. Claro. Sí.
Bueno, esto es una cola de distribución de agua que Clarice esperando su turno para recoger agua. A las 7 de la mañana viene un camión, se hace todo desde... Bueno, el agua no se extrae de un pozo, sino que se recoge en un río que está cercano, que se llama el río Ubangui, y durante el trayecto, que son unos 40 minutos desde el río hasta el sitio donde está esta gente refugiada, se va potabilizando el agua con un tratamiento químico para que llegue al campamento, se traslade a unos sachets grandes de agua y se distribuye. Bueno, aquí no se ve porque no es para mostrar los productos de Oxfam, sino la historia de las personas, pero bueno, un poco para que vean en qué recursos tienen para recoger el agua y gestionarla. Venga, por favor. Sí, esta foto nos la mandó un compañero de Oxfam. A Celine también la conocí en este campo en el campo de desplazados de Batangafo, y lo que están viendo son los restos de su casa. También le planteé la propuesta de que me mostrara ella su casa, de ir a su vivienda y que a partir de ahí me contara su historia. Y a partir de esa visita es que conozco este centro, que es un orfanato, que visité un día antes de salir de Batangafo. Y aquí en este sitio, en este orfanato, ahora hay unas 5.000 personas refugiadas, de estas que salieron del campamento, ¿sí? Y la personita que están viendo acá, la fotografía, yo no soy mucho de hacer fotos a niños y menos de publicarlas, y los que conocen mi trabajo lo saben, y si salen con niños salen con sus madres, no salen solos nunca. Pero esta foto la habían contado la historia de Ibrahim, que es este pequeñín que está acá, y que cuando atacaron en Batangafo los anti-Balaka, a su madre la violaron, y abusaron de ella y la mataron. Y él apareció con muy poquitos meses en una letrina, tapado de mierda, claro, de mierda hasta acá arriba, ¿sí? Lo rescataron y ahora está ahí, durmiendo con otros muchachitos, y me pareció una historia tremenda, pero Ibrahim es un bomboncito hermoso y le quería hacer un homenaje a él por lo grande que es Ibrahim. Y las compañeras que lo cuidan. ¿Sí? ¿Y la motivación de la guerra? El que se esté dando la guerra sí. en Centroáfrica. ¿Cuál es la idea? ¿Cuáles son los motivos? Los motivos. ¿Y quién está detrás de los motivos? Sí. Bueno, la comunidad internacional y los franceses... Eso vale, pero vamos a la base, al fondo, digo. Claro, a mí la verdad que como siempre las causas y los sospechosos son siempre los mismos. La verdad que te puedo decir, y la verdad que a mí te comparto. Y como nosotros, es que detrás estamos nosotros. Claro, totalmente. Pero bueno, está en nuestra decisión decidir si esa gente sigue arriba o no sigue arriba. Ahora podemos apoyar o no, estamos hablando en la mesa sobre la posición del gobierno español en relación al conflicto de Yemen y la venta y el suministro de armas sistemáticos. Está en nuestro poder decidir quiénes nos representan y quiénes no. O los trabajadores de trabajo, ¿pero qué queremos? No, claro. Pero para hacer... A costa de que esto se muere, qué lástima, vamos a darle 5 euros. Sí. Para hacer una síntesis... No, perdona, no te lo digo. No, porque a lo mejor yo colaboro con otras... No, perdona, que no te lo digo. Estoy diciendo porque estoy culturando Claro, no sea una cadena, claro. Yo también colaboro con otras. No, perdona, estoy diciendo... No sé, a mí se... No pasa nada, una pequeña síntesis. Pero no es eso. A ver, entonces faltan 2 años para votar, así que a ver, aquí hay 200 y pico de militares españoles en República Centroafricana formando a los militares de República Centroafricana. ¿Sí? A la fuerza militar centroafricana le están formando militares españoles. No están combatiendo, a diferencia de los militares franceses,
y de lo que están viendo en la fotografía allá, militares de Gambia, de Bangladesh, de Nepal, que o coincidencia países que necesitan recursos financieros para financiar sus fuerzas armadas, Nepal, Bangladesh, Pakistán, países empobrecidos o con unos presupuestos muy bajos, que financian sus fuerzas armadas enviando militares a las misiones de Naciones Unidas. Y en el caso de la de República Centroafricana es la MINUSCA, presionados por países como Francia y Inglaterra. Rusia hace unos días, en el puerto de no sé dónde, en España, en el norte, salió un cargamento de armas. Sí, sí. A Yemen, sí, sí. Claro, a Sí. ver qué hacemos. Claro, está en nosotros. Es el país, es el gobierno que nos representa, pero que no representa realmente. Claro. Porque entonces nosotros le van a quitar la subvención para los barcos de la naviera. Una forma de concienciación social mucho más grande. Vivimos bien. Claro, sí, el gobierno puede hacer cosas, pero vivimos en un mundo desarrollado al que no queremos renunciar para que ellos puedan vivir un poco mejor. Entonces matamos si es necesario, si es que eso es así. Si matamos aquí al de allá para que no nos pisen, pues anda que aquellos que ni los conocemos, pues o los que vienen, pues bastante nos importan. Si no nos importa con nuestro compañero de trabajo o con no sé quién o con nuestro hermano, tirarle una silla, pelearnos por una taza, no nos vamos a pelear con ellos, pues no vienen. Los matamos siempre, digo yo, no, o sea, así lo pienso. O sea, si hermanos no se hablan por una silla, que esto pasa me parece lo normal. Pero hasta más. Es lo que preguntaba Es lo que quiere el preguntar. origen de la guerra del pollón allí. Bueno, básicamente lo podemos recordar, pero son los intereses económicos que hay en ese país. Es el país más pobre del planeta, el país declarado más pobre del planeta, con recursos naturales. Y todos tenemos recursos naturales donde ellos nosotros enriquecernos a costa de todo eso, los recursos naturales. Los móviles, los portátiles, los botas, el cortán, el no sé qué, Vamos a dejar continuar. Pero vamos a... No, lo interesante es que las respuestas las tenemos nosotros a nivel general. Yo les puedo explicar la especificidad de este conflicto y que tiene que ver con procesos de decolonización muy trágicos, muy sanguinarios, muy poco igualitarios, que lo que generaron y lo que reforzaron son desigualdades y enemistades entre las etnias. No sé si recuerdan lo que pasó en Congo con el muchachito Leopoldo, cuando se fue el follón que se montó entre Hutus y Tutsi, ¿no? Y que todo se reduce en una lucha interétnica. No sé. Acá Francia, cuando salió a llenar sus titulares, el único que tituló de una manera digna fue el periódico Liberación, pero en todo el resto de los periódicos franceses, Francia tiene muy en su foco República Centroafricana, hablan de una lucha, de una disputa religiosa entre cristianos y musulmanes. No tiene nada que ver. O sea, esta gente, yo en ningún momento hablé de que si fueran más musulmanes o menos musulmanes, si eran cristianos. Simplemente mencionaba Seleka o Balaka, que de alguna forma representan a dos movimientos mayoritarios. Pero no todos los Selecas son musulmanes, no todos los Balakas son cristianos. Ahí el trasfondo es sí un proceso de descolonización donde el dinero, los recursos y el poder lo dejan en unas manos en detrimento de otras. Eso va reforzando desigualdades que vamos viendo en todos los países de África subsahariana, y si hablamos de Latinoamérica ni les cuento. Y que, claro, quizá nos parece exótico, son personas de color, nos parece quizá, muchas veces yo cuando cuento esta exposición, nos parecen bárbaros en las condiciones en las que viven, pero son personas como vos y como yo, y con los mismos derechos y que también hay que tener las mismas oportunidades, ¿sí? Independientemente de su cultura y de su identidad y de lo que profesen, ¿no? Pero no tienen ni los mismos derechos ni las mismas oportunidades. La vida cambia mucho según donde naces, en la familia que te toca. Esto es así. Sí. Bueno, para cerrar les cuento así rápidamente un proyecto. Estas fotografías ya son tomadas en finales del 2016, principios del 2017. En Bangui la cosa se había calmado bastante. La gente tenía mucho miedo de volver todavía a sus barrios, pero el trabajo que se estaba haciendo, por un lado, de reconciliación, de que la gente se vuelva a encontrar. Muchas personas de aquí nunca se imaginaron que tendrían que huir ni que en algún momento serían desplazados o refugiados. Habían visto lo que había pasado en Ruanda y Congo como algo alejado. En la televisión te lo contaban o lo habían escuchado en la radio. Entonces, que esas cosas que le pasan refugiados africanos en Ruanda, no sé qué.
y te lo contaban de manera trágica, muy sentidos, muy dolidos y muy angustiados porque lo estaban viendo en carne propia. Faustín forma parte de un proyecto que tiene Oxfam en PK5, que es un barrio donde convivían musulmanes y cristianos antiguamente y que fue arrasado durante el conflicto político-militar y ahora empezaban a volver. Se dieron herramientas, empezaron a montar comités para ir a limpiar primero las callecitas por donde la gente circulaba, que se pueden imaginar en la República Centroafricana la fertilidad que hay en tierra. Llueve y a los 3 días tener los yuyos así enormes, por los animales, por las personas que se puedan esconder detrás de ellos, todo un proyecto para limpiar las pequeñas callecitas de los barrios y empezar a limpiar también las pocas estructuras que quedaban para ver si había posibilidades de reconstruir. Entonces lo que están viendo es Faustín y un grupo de mujeres voluntarias que también todas las mañanas van limpiando con un tiempito libre que tienen, con sus hijos, van limpiando la maleza y los cimientos de las ruinas. Esta foto la tomé en Castor, es un campo de desplazados de unas 5.000 personas en Bangui. Ella es Josephine. La historia de Josephine es la historia de muchísimas mujeres en este conflicto y en otros que han sufrido abusos y no sabían lo que habían sufrido. No es que no sabían, lo habían sufrido, pero no hay una conciencia de que ellas no son las responsables de ese abuso. Hay un estigma y una persecución a las mujeres que han sido abusadas y que han sido violadas y son condenadas por la comunidad, son perseguidas por la comunidad en vez de ser acogidas, acompañadas y cuidadas y sanadas, ¿no? En la entrevista que le hicimos a Josephine, que era la primera vez, lo hacemos claro con una persona que hablaba more, y que aparte venía trabajando con ella desde hacía ya varios meses. Ella es promotora de salud comunitaria en ese campo, colabora, es una trabajadora voluntaria de Oxfam. Nunca había explicado lo que había vivido, y la entrevista que le hicimos a ella, que yo estaba documentando su día a día, le dije, bueno, mira, esta tarde podemos sentar y charlar y me contás un poco tu vida, más allá de lo que haces diariamente. Y empezó a contar lo que pasó en diciembre del 2013 y empezó a poner en palabras ese suceso que a ella le había quedado ahí como algo de mucho dolor, de mucha angustia, pero como de mucha culpa, y pudo poner en palabras el abuso que sufrió mientras entraron los Seleka, los Balaka a su casa, y 2 personas en el baño abusaron de ella, la violaron, perdió a su hijo en esa noche. Y creo que lo más bestia y creo que lo más resiliente de su actitud es haber podido poner en palabras lo que había pasado, pero al mismo tiempo ser consciente de que ella no era la culpable ni la responsable, al ver nuestro rostro. Quizás cuando ella lo contó a amigas, y esto después lo supimos cuando se lo contó a amigas o a vecinas, como que las propias amigas o vecinas la responsabilizaban a ella de lo que había pasado. Bueno, es tu culpa. O sea, sos mujer, es lógico que en este contexto te violen y abusen de vos, y vos te tenés que dejar, ¿sí? Pero cuando vio nuestro rostro de que no estábamos condenando, ni juzgando, ni prejuzgando lo que ella había vivido, más que nada estábamos hechos polvo, o sea, muy, muy tocados. Ella también comprendió de que no era su responsabilidad, de que no era su culpa, de que lo que había vivido ella no tenía que responsabilizarse, ¿no? Sino que, claro, en estos países no hay opciones ni posibilidades de denuncia, pero sí ella tener una pequeña puertita para su sanación, ¿no? Y poder hablarlo de otro lado y asumirlo de otro lado. Esta es la foto que les comentaba, que es una foto que muestra así la obscenidad de estos países y la desigualdad que ha generado la poscolonia. Esta avioneta es una avioneta de un colono francés que iba a cada X tiempo a República Centroafricana de cacería. El aeropuerto de Mpoko que les contaba en la capital Bangui. Bueno, Josephine, que también la conocí en Castor y le pedí que
si podía conocer los restos de su casa. Y este es el momento en el que ella, después de dar vuelta, encuentra una plantita de tomate por ahí. Esto es muy bueno. Ella empieza a recorrer su casa a ver si encuentra algo, ve que está todo destruido, que lleva un año todo bueno, sin cuidado, pero había una plantita ahí como de tomate y claro, ella llevaba ya mucho tiempo comiendo solamente arroz porque las condiciones de vida y los ingresos de la gente se fueron todo al garete. Y encontró esta plantita de tomate, recogió ahí 3, 4 tomates y estaba muy ilusionada porque iba a hacer la bull con cebolla y tomate de su casa, que ella no tenía planta de tomate, sino que algo creció ahí silvestre. Y estaba rezando. Y por último, esta foto que a mí me parece como que, bueno, a mí me encanta porque cuando conocí a Bartomeu era un chico de 17 años que había sido reclutado por los balacas para andar con una AK-47 y con un montón de gris y cosas ahí que lo protegían supuestamente. Y él alcanzó a huir de la selva, alcanzó a huir de la milicia y estaba en este campo de Castor y todos los días iba al cole. Y él convencido de que era su sanación, que era su forma de sanarse, él de todo lo que había hecho, de todo lo que había vivido y de todo lo que había así experimentado. Y me parece que es como, más allá de la potencia de las mujeres, quería rescatar a este pibito tan chiquito que con esa edad vivió todo lo que vivió y encima es capaz de sentarse al frente de un cuadernito e intentar recuperarse él, ¿no? El odio es lo primero y lo último que se va en una guerra. Es algo que el trabajo que hacemos nos enseña a cada sitio en el que vamos. Y por eso quizás quería dejar esta fotografía al final, porque justamente de lo que él se despojó es de algo tan sencillo de ver y de adquirir y de mantener dentro, que es el odio. Él lo había sacado, ¿sí? Y a mí me conmovió mucho de la forma en la que él lo explicaba, ¿no? Muchas gracias por estar todo el cuando vuelve aquí, ¿qué pasa? Es tu vida, porque que ha cambiado y que porque sí. cada uno te va tocando. Claro. La verdad que no es un buen día hoy para hablar. La noticia de la foto que le acabo de mostrar, claro, te hace cuestionar todo el trabajo que hacemos. Y es muy difícil hoy o mañana ver que estas historias podrían tener un futuro diferente. Claro, para mí lo que les acabo de mostrar es una paliza, o sea, es un cachetazo en la cara con total impunidad. O sea, como después de todo el esfuerzo que han hecho estas personas, que han hecho cooperantes, trabajadores y trabajadoras humanitarias para cambiar aunque sea un poquito, que Josefín pueda sonreír, que él pueda tener un cuadernito, que la otra persona tenga sus 5 litros de agua, de repente todo eso se va a la mierda por lo que ha pasado, ¿no? Y la fotito que le acabo de mostrar de Isidor, que es el compañero nuestro que está allí, es una hostia muy fuerte. Sí. Pero estamos acá todas y todos, y eso no es poca cosa. O sea, creo que entender lo que pasa del otro lado del mundo también nos da pistas para entender lo que pasa aquí. Y lo que pasa aquí, estamos siendo testigos. Recién hablamos de que había estado en Algeciras durante el verano. Yo antes había estado en Melilla y todos los días somos testigos de gente que ha pasado esto o cosas peores o quizás hayan tenido una mejor vida,
pero están aquí buscándose un futuro, ¿no? Y eso también nos interpela y eso también nos cuestiona y nos permite preguntarnos de una manera como muy positiva y con muchas oportunidades qué hacer, cómo acompañar a esta gente, cómo acompañarnos nosotros, cómo construir una sociedad diferente, ¿no? Y bueno, no somos pocas personas acá, lo estamos sintiendo. Y sobre todo te enseña mucho, fíjate, yo no he estado ahí, eso es muchísimo más desolador, pero sí que he tenido para mí la oportunidad, aunque evidentemente no es suerte para las personas, este verano he estado en Algeciras con el tema de patera, y lo que te encuentras de la gente que sacas del barco, de las pateras, es historias de vida. O sea, yo recuerdo, incluso había veces, claro, tienes que tener fortaleza, pero en ocasiones llevabas 3 o 4 horas, en mi caso yo estaba haciendo los triajes, la traducción a las personas que venían y demás, algunas personas con sarna, y cuando las entrevistabas para identificar víctimas de trata y demás, pues veías historia de vida. Una mujer perdió en la frontera a su hijo de 4 años, mujeres que bajaban de la patera ensangrentadas porque habían abortado en la barca, ¿no? Entonces, no es tanto saberlo colectivamente, que es un drama, sino luego, que es lo que muchas veces no empatizamos, es cada historia de vida que hay detrás. Y a ocasiones, digamos, seguro estoy, yo lo pasé muy mal, fatal, esto tiene que ser muchísimo peor. Y de ahí vienen, o sea, bueno, a nosotros de aquí nos cuesta identificar personas de República Centroafricana, pero yo he estado en Sicilia y en Lampedusa, y de repente encontrarte con gente que ha huido de acá y así, has cruzado media África para esto y te están tratando de esta forma, ¿no? Están dudando si sos un solicitante legítimo o una solicitante legítima de asilo, están dudando. Por eso, bueno, es contar a través de estas personas que tienen nombres, que tienen apellidos, que tienen una historia por detrás. Sí, sí. Sí, y es interesante. Yo, por ejemplo, pienso, muchas veces está bueno darle voz y decir, claro, pero esta gente tiene voz. Sí, pero el tema es que la silencia sistemáticamente, claro, totalmente, un altavoz. Sí. ¿Ves estas historias de...? Yo es la lección que me llevé de Algeciras, ¿no? De las personas. Luego llegas a tu casa y los problemas cotidianos y dices, con perdón de la palabra, esto es una mierda con lo que viven otras personas, ¿no? Es decir, pero hay que en muchas ocasiones verlo. Pero es que yo creo que con nuestra mentalidad criado aquí en Occidente es que no somos capaces de poner, o nos cuesta mucho, ¿vale? Si venimos aquí es por algo, ¿no? Porque hay algo que nos interpela. Pero es que no seríamos capaces de cambiar en ningún momento nuestra vida por la suya, porque es que nos romperíamos aquí ahora mismo. O sea, entonces... Claro, no se trata de cambiar nuestra por la suya, se trata de cambiar la suya. Claro, pero que si por un momento dijéramos, es que si a mí me hubiera tocado esa vida, es que nos rompemos aquí, o sea, es que es imposible. Por eso nosotros tenemos la responsabilidad, ¿no? De poder vivir eso. De hacer de palanca. Entonces... Esto es una lotería donde naces y... Ahora para salir, cuando vayan a salir, pueden salir ustedes por el barrio. Vale, muchas gracias. Y hemos tenido la suerte de nacer aquí, simplemente. Claro. Eso es la única diferencia. Sin que hagamos nada por ello. Eso. Oye, Pablo, ya el estar aquí es un acto de civismo. Y como dices tú, dentro de 2 años, como dice Pablo, tendremos la oportunidad también de nosotros de cambiar el sistema, si queremos. ¿Quién nos garantiza que no vamos a seguir los mismos pasos que esta gente? Sí, claro. Que no nos va a aburrir toda esta injusticia. ¿Quién nos lo garantiza? Con una luz oscura. Si estamos permitiendo que ocurra eso, No, ya te Ahora sí. Te preguntaba que sin ser una pregunta técnica para nada, veo que las fotografías tienen un color semejante, oscuro. ¿Tú has buscado decirnos algo con este color de las fotografías? Es un poco lo que he visto, sí. Las fotografías no están tomadas... Como muy tierra toda, muy... Sí, es que todo es así, todo tiene una boira. Vamos a saltar a luz ahí en todas las fotos, como todo así un poquito falto de luz, ¿no? ¿Puedes buscar tú algo ahí, decirnos algo, o es pura casualidad? Algo más natural, es lo que... Es lo que quiere mostrar, es lo que quiere mostrar.
Hay fotos que son mucho, claro, sí, hay fotos que son oscuras y que, claro, la foto de Josefina es una foto muy difícil de hacer. Una persona y ella ahí entre las sombras, escondida entre algo que mantuvo durante 2 años y que le persiguió y que se anima así en una puertita a decirlo y quizá, no sé, está buscando a nivel de composición esa pequeña luz que a ella la sane, ¿no? Sí, pero no yo creo que